Bienvenidos otra vez más a estos cursos de formación continua que en la Biblioteca Aseguradora queremos seguir desarrollando para vosotros y en el cual en esta ocasión vamos a comenzar con el curso de la baja laboral, que puede ser de gran utilidad para entender de qué manera un trabajador por cuenta ajena y un trabajador por cuenta propia se pueden ver afectados en cuanto a una incapacidad temporal en la pérdida de ingresos y de qué manera existen soluciones para paliar esta pérdida de ingresos. Lo que vamos a ver en esta unidad de esta semana va a ser qué es lo que necesitamos realmente proteger, qué cobertura tenemos de la seguridad social, quiénes son los trabajadores afectados y de qué manera dentro de los dos grupos, tanto de trabajador por cuenta ajena o propia, el por qué y en qué sentido afecta más en un caso que en otro, y dentro incluso de cada uno de los grupos, quiénes son los más afectados, cómo resuelve o de qué manera lo intenta resolver la previsión empresarial, si existe alguna solución que las empresas estén adoptando, y por último la previsión individual, qué podemos esperar de ella y qué debemos hacer nosotros según nos sintamos afectados por esta pérdida de ingresos en la incapacidad temporal para poder solucionarlo. En primer lugar, lo que necesitamos, es evidente que derivado de la incapacidad temporal pueden surgir una pérdida de ingresos derivado de la permanencia en esta situación, que si además perdura en el tiempo, se puede acrecentar e incrementar el problema. Las consecuencias pueden venir derivadas tanto de una enfermedad común como de un accidente laboral o de un accidente no laboral. Por tanto, en cualquiera de estas tres situaciones puede derivarse una necesidad mayor o menor, y vamos a ver cómo tenemos una posible solución para mejorar los ingresos cuando se produzca alguna de estas situaciones. El principal económico, el quebranto que puede surgir, viene derivado de las siguientes circunstancias. Por un lado, la disminución de ingresos. La Seguridad Social resuelve y complementa los ingresos a las personas que se encuentran en esta situación de incapacidad temporal, pero no va a ser suficiente para alcanzar la totalidad de los ingresos, al menos en todos los casos. Por otro lado, estemos más o menos cubiertos, van a surgir sin duda en muchas ocasiones gastos relacionados con la asistencia sanitaria, o bien un incremento de los gastos relacionados con los desplazamientos frecuentes que al estar la persona en incapacidad temporal no va a poder realizar por sí mismo, o incluso los costes que en algunos casos pueden surgir de la necesidad de contratar a terceras personas para que realicen algunas o todas las actividades que teníamos que hacer nosotros si estuviésemos o no estuviésemos en incapacidad temporal. Por tanto, analizando cada uno de estos casos, la disminución de ingresos, en primer lugar, viene al trabajador por cuenta ajena, en tanto en cuanto hay una serie de conceptos que la empresa que complementa habitualmente de la prestación de la seguridad social, todo aquello que hace relación a su propio trabajo, y como la persona no puede realizarlo al estar en capacidad temporal, comisiones, dietas de viajes, nocturnidad, festivos, etcétera, guardias, cualquier concepto que venga relacionado con la propia actividad, dado que no se desarrolla, lógicamente no se va a percibir, se percibe todo aquello, por lo cual es la retribución fija del trabajador. El trabajador por cuenta propia, por otro lado, primero que no cotiza por todo lo que ingresa, es habitual tener una base de cotización inferior, y por otro lado, al percibir un porcentaje de esas bases de cotización menor que sus ingresos y no tener el complemento que el trabajador por cuenta ajena tiene de lo que realiza la empresa por él, pues realmente se va a encontrar con una necesidad de complemento muy superior a la que le surge al trabajador por cuenta ajena. Los gastos médicos vienen derivados cuando en ocasiones, por las circunstancias de la seguridad social, según el padecimiento que tenga la persona, bien sea por una enfermedad común o bien sea por un accidente, y la persona puede encontrarse con la necesidad de un tratamiento, de unas pruebas de diagnóstico, de una intervención quirúrgica, que la sanidad pública, pues aun siendo muy efectiva, no tiene la diligencia que puede permitir la sanidad privada. Por tanto, puede ser necesario que la persona quiera acudir a la medicina privada para intentar acelerar el proceso de recuperación, y eso va a incrementar los gastos que, de haber sido más rápida la asistencia pública o no surgir esa necesidad por esa circunstancia de enfermedad o accidente, pues no tendría esos gastos y lógicamente va a ser un incremento de todo aquello, de todas las obligaciones de pago que tenga contraídas, y si además se merman los ingresos, pues va a dificultar la vida cotidiana de la unidad familiar. Por otro lado, tenemos los gastos relacionados con los desplazamientos. La persona está en incapacidad temporal y, dependiendo de las circunstancias que lo obligan a estar en esta situación, es posible
que tenga que realizar frecuentes desplazamientos que no pueda realizar por sí mismo o por ningún miembro de la unidad familiar, con lo cual puede ser un incremento de gastos, pues de taxis, de otros medios de locomoción o otros gastos relacionados incluso con estos desplazamientos que pueden incidir de una manera detallada en un incremento de los costes de la unidad familiar y que mermen aún más la disponibilidad económica ante unos ingresos menores que en las situaciones normales, ¿no? Por otro lado, los costes de contratar a un trabajador. El trabajador por cuenta ajena puede ocurrir que para algunas de sus tareas domésticas, si no tenía una persona ya con empleada de hogar que hiciera esas tareas, pues la tenga que contratar para poder seguir desarrollando pues una serie de tareas rutinarias de la familia o de suyas personales que al estar en esta situación de incapacidad transitoria pues no va a poder realizar por sí mismo. Por otro lado, también el trabajador autónomo, además de esta posible circunstancia que le puede afectar a él mismo, para su actividad cotidiana y para que permanezcan los ingresos, es posible que para esa actividad que no la pueda realizar ningún miembro de su unidad familiar, ni ningún trabajador que él pudiera tener a su cargo, dado que a lo mejor no lo tiene, se ve obligado a contratar a alguien para que continúe con su actividad. Esto, lógicamente, conlleva un coste, unos gastos que antes no tenía, y si los ingresos además disminuyen sobre los teóricos que él obtendría, lógicamente va a mermar más que en el trabajador por cuenta ajena y su situación económica y le producirá un quebranto mayor. Por tanto, también dependiendo de la actividad y de la posibilidad que tenga o no el trabajador por cuenta propia de que su inactividad transitoria no se vea compensada por otras personas que puedan suplir su trabajo sin que eso repercuta en mayor coste para él, pues lo obligará a pensar en la necesidad de realizar este complemento. La Seguridad Social, ¿cómo cubre y cómo contempla esta prestación? Pues el primer mes, si es por enfermedad común o accidente no laboral, dependiendo de los días que permanezca la persona de baja, así percibirá la retribución o la prestación. Los 3 primeros días no se percibe prestación ninguna, del día 4 al 20º el 60% y a partir del día 21 recibirá el 75% de la retribución de lo que cotiza. De alguna manera, el primer mes se puede estimar en un 60% de lo cotizado y a partir del segundo mes sería el 75%. Por accidente laboral sería el 75% y en cualquiera de las dos circunstancias, cuando el trabajador es por cuenta ajena, ahora lo vamos a ver, complementa hasta el 100% de la retribución fija y en cambio el trabajador por cuenta propia no. Por otro lado, el trabajador por cuenta propia podría no estar cotizando por accidente laboral, va a empezar a ser obligatorio, pero de momento no todo el mundo está cotizando por esta contingencia y por tanto si no cotiza por accidente laboral ya el primer mes incluso percibirá menos porque se trataría como si fuera una contingencia de accidente común y por tanto el primer mes percibiría una cotización, una prestación menor en base a las cotizaciones que realiza. El complemento de cobertura a la Seguridad Social, como vemos y habíamos comentado, pues la empresa complementa hasta el 100% de la retribución fija. Lógicamente no le va a pagar las comisiones sobre ventas que no ha realizado, no le va a pagar dietas por viajes que no ha realizado, no va a haber unos gastos, unos ingresos adicionales por trabajos extras que se realicen, dado que no se van a poder desarrollar por estar en inactividad y lógicamente todo aquello que pudiese considerarse como un ingreso variable en función de la actividad de la persona no se va a percibir. Trabajador por cuenta propia, salvo lo que por sí mismo tenga previsto de complemento por algún instrumento, como veremos a lo largo de las próximas unidades de un seguro privado, lógicamente si no lo tiene el previsto no va a percibir ningún complemento. ¿Cuáles son los principales problemas a resolver? Pues la retribución variable en el caso del trabajador por cuenta ajena y en el caso del trabajador por cuenta propia, como hemos ido viendo en diferentes momentos de esta unidad, porque como cotiza por debajo de sus ingresos va a tener un quebranto mayor, va a poder tener también mayores gastos, ha de seguir cotizando, con lo cual aún le obliga un esfuerzo adicional, dado que lo que cotiza él es más en proporción que lo que cotiza el trabajador por cuenta ajena, por lo menos en la medida que cada uno soporta, él va a tener que seguir haciendo frente a la cotización, que como habréis visto en otras unidades de protección social, pues casi es lo mismo que cotiza el trabajador por cuenta ajena y la empresa, lo que realiza de esfuerzo el trabajador autónomo, y además podría no estar cotizando por accidente laboral. Todo ello implica una mayor necesidad de complemento en el trabajador por cuenta propia. Vamos a ver unos ejemplos. El trabajador por cuenta ajena como trabajador afectado
suponiendo una persona que tuviese unos ingresos fijos mensuales de 2.000 euros con unas comisiones promedio o en un mes en concreto de 700 euros, o podríamos considerar que habitualmente podría estar en un promedio de 700 euros al mes, con unas dietas de desplazamientos que realice de 300 euros, esté percibiendo habitualmente en torno a los 3.000 euros de promedio. Si se produce la baja, lógicamente no va a haber comisiones, no va a haber viajes, no habrá dietas, no habrá comisiones sobre ventas, por tanto, lo que percibirá de la Seguridad Social serán 1.500 euros y lo que complementa la empresa serán 500 y, por tanto, alcanzará la retribución fija, pero no la retribución variable. Por tanto, percibirá 2.000 euros y dejará de percibir 1.000 euros, que será su quebranto económico. Esto, de alguna manera, le debería sensibilizar, en este caso, cuando tengan ingresos variables, el trabajador por cuenta ajena, en esta necesidad de poder complementar en todo o en parte, al menos, esta posible pérdida de ingresos. Trabajador por cuenta propia, el quebranto va a ser superior. Los ingresos habituales vamos a considerar que son al mismo nivel, similar, en torno a los 3.000 euros. Y como la base de cotización es inferior, vamos a considerar que esté cotizando por la base mínima de 850 euros al mes. La prestación de la Seguridad Social será del 75%, 638 euros. Por tanto, la prestación que va a recibir va a ser exclusivamente de 638 euros. De alguna manera, como va a tener que seguir cotizando y la cotización va a ser otra parte que tenga que destinar, sobre 850 euros, el 30%, podemos estar hablando de que en neto, descontando 250 euros de cotización, números redondos, sobre los 638, pues no alcance casi los 400 euros el líquido que va a percibir frente a los 3.000 que habitualmente esté percibiendo. Con lo cual, sí es cierto que si además tenemos en cuenta lo que comentábamos de los mayores gastos o que tengan que contratar a alguien para que realice su trabajo, no cabe duda que va a tener una necesidad de complemento o de aseguramiento muy superior, y es bueno que se analice todas las ventajas y todas las posibilidades de protección o de previsión individual. Las empresas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, principalmente nada, dado que además el efecto que tiene para ellos es neutro. El trabajador se pone de baja y, aunque es cierto que ya le supone un quebranto en el sentido de que dependiendo de la actividad que realice el trabajador, puede ser más fácil o menos el que lo supla a otra persona para seguir desarrollando su trabajo, lo cierto es que en ocasiones, cuando tiene que suplir y tiene que cubrir la baja con otra persona, el efecto es totalmente neutro. Por un lado, percibe de la Seguridad Social, es un recaudador, la empresa le sigue pagando al trabajador, cobra de la Seguridad Social en menores cuotas a la Seguridad Social que realiza la parte que le corresponde de la prestación, y por tanto, como le complementa el 25%, realmente no tendría más coste que lo que le pague al trabajador para que lo supla. En definitiva, como normalmente no alcanza el 100%, si le paga el 75% al nuevo trabajador y le complementa el 25%, realmente el coste de la empresa es el mismo, el 100% de lo que estaba pagando antes, porque de la Seguridad Social recobra el 75%. Que le pague al trabajador de baja el 100%, va a recobrar el 75%, por tanto, si lo destina a cubrir a otra persona que realice su trabajo, el efecto va a ser neutro para la empresa. Realmente la repercusión va a estar más para el propio trabajador por cuenta ajena, en la medida en la que, como comentábamos anteriormente, esos ingresos variables los deje de percibir, y pensando que pueda tener, como bien decíamos antes, esos mayores gastos o costes derivados de una asistencia privada a la que desea acudir, pues puede incidir en esa necesidad. Por tanto, la previsión empresarial, en este punto de vista de cobertura de bajas laborales, pues realmente no existe. En el trabajador por cuenta propia, sí debería en mayor medida incidir en este aseguramiento, dado que, como hemos visto, es la mayor fuente de pérdida de ingresos, y por tanto el trabajador por cuenta propia debe medir en qué manera cotiza por debajo de sus ingresos habituales, cuál va a ser ese quebranto de ingresos que va a dejar de percibir, qué grado de necesidad puede tener en caso de una incapacidad temporal y, dependiendo de la posible duración, de tener que contratar a alguien para que supla su actividad, qué posibles gastos adicionales podría tener que considerar que se pudieran producir, y en base a ello establecer un objetivo de complemento que le permita, en caso de una incapacidad temporal, pues paliar lo mayor posible esa posible pérdida de ingresos.
el trabajador por cuenta ajena, dependiendo de que tenga o no ingresos variables, tendrá esa mayor necesidad de protección y de complemento, pero en definitiva, aunque sea menor la necesidad de aseguramiento, no cabe duda que tiene una utilidad práctica muy concreta. A lo largo de las próximas semanas iremos viendo determinadas características de este seguro de baja laboral que cubre la indemnización diaria por la permanencia de una persona incapacitada temporalmente, y vamos a ir viendo todas las características de aseguramiento, el enfoque de qué actividades pueden ser más susceptibles de aseguramiento que otras, qué limitaciones suelen tener los seguros en cuanto a franquicias o a determinados requisitos para poder realizar este seguro, y pensando que esto puede ser muy útil para el conocimiento de las personas interesadas y por tanto de complementar estas prestaciones que puede suponer pues, una importante ventaja a quienes por desgracia lo padecen. Y bien, nada más, os animo a que sigáis con nosotros en las próximas semanas y que vayamos viendo juntos pues, todas estas características que sin duda pueden ser de gran utilidad. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Hasta luego.